a tocar un tema, hermanos. Vamos a tocar un tema hoy acerca de esto que estamos hablando, de la fe del Señor, amén. De la fe que podamos tener en el Señor. Y Él nunca nos falla, amén. Como decía esta canción, Él nunca nos falla. Podemos esperar en Él, podemos encontrar su promesa en Cristo. Yo quiero compartirle con usted y aquí con el pastor para que tengamos una tertulia ahí. Usted ahí en los comentarios ahí nos hace sus apreciaciones, nos hace sus comentarios, ¿verdad? Ahí me escucho bien, exacto. Entonces quiero compartir con ustedes para dar esa introducción de la palabra de hoy. El título que hemos colocado a esta enseñanza, a esta palabra es: ten fe, corazón, que Él nunca falla. Amén. Y quiero compartirle el Salmo 40, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, el Salmo precioso de David. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Está queriendo, pastor? Amén, amén. Podemos decir, con paciencia hoy vamos a decir: esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí, y lo escuchó y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme. Y a medida que yo caminaba, ¿verdad, querido? Lo que hice, me estabilizó. Me dio un cántico, en el versículo 3, me dio un canto nuevo para entonar. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Y termina el versículo 3, dice: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Amén. Yo no sé si esta palabra usted la cree hoy, usted la atesora en su corazón. Hermanos, muchas veces en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, yo sé que hoy usted está pasando pruebas, al igual que nosotros. Yo sé que hoy usted tiene preocupaciones. Yo sé que hoy usted tiene, quizás está pasando algún desierto, alguna enfermedad, algo difícil, ¿verdad? Pero el Señor promete aquí que Él nos sacará del fango, que Él nos sacará del lodo, y dice que nos pondrá sobre peña, dice la Reina Valera, la versión Reina Valera. En esta versión, nueva versión internacional, dice que nos pondrá sobre lugar firme, sobre piso firme, y dice que nos estabilizará. Amén. Entonces, qué lindo que usted y yo podamos, en medio de esa circunstancia, en medio de estos problemas, usted de fijo ha escuchado coronavirus para arriba, coronavirus para abajo, que se está elevando el número de casos, que se está restringiendo más. Sí, estamos conscientes de eso y estamos trabajando, cada uno en sus casas, cada uno en sus trabajos por eso. Pero hermano, no podemos permitir que eso nos ahogue, no podemos permitir que eso nos hunda en el fango, que los problemas hoy nos hundan, que los problemas hoy nos pisoteen. No. Tenemos una esperanza en el Señor, tenemos una esperanza en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y es que, pastor, las crisis muchas veces nos ayudan a hacer un recuento en nuestras vidas, a arreglar aquello que no nos habíamos dado cuenta que eran puntos débiles en nosotros. No sé si, hermano y hermana, que usted me está viendo y escuchando, no sé si usted le ha pasado en algún momento, pero yo quiero decirte hoy que si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos pondrá en terreno firme para que no tropecemos, pastor. Bueno, me parece importante que todas las cosas tienen un autor, ¿verdad? Amén. El que construye un vehículo, el que escribe un libro, el que construye un barco, el que construye una camisa, un pantalón, un zapato, tiene un autor, ¿verdad? Amén. Y el tema que estamos hablando en esta noche es el tema de la fe. Y la fe tiene un autor, ¿verdad? Amén. Lo dijiste ahora en el versículo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea que todo lo que existe, ¿verdad?, vino de un plano invisible a un plano materializado. Amén. Por la fe. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo siempre han actuado en fe. Entonces la fe tiene nombre, ¿verdad? Y ese nombre es Jesucristo. Y por Él fueron constituidas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra y debajo de ellas, las visibles, las invisibles, hasta las microscópicas, ¿verdad? Entonces, por eso Hebreos 11:1 define la fe, ¿verdad? Amén, amén. Después la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no he visto, así como lo define Hebreos. Y es tan importante para nosotros, los hijos de Dios, porque Hebreos 11:6 dice que sin esa fe
en Dios, es imposible que un ser humano o un creyente pueda agradar a Dios. Amén, amén. O sea, lo contrario es la duda. Y nosotros no tenemos duda, sino que estamos seguros de que Dios, así como hizo todo, lo grande, lo hermoso, lo poderoso, también puede hacer cosas pequeñas. Amén. Y entonces, Amén. por eso Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya desde la antigüedad, Dios se agradó de las personas que tienen fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Del plano espiritual invisible, Dios dijo, hágase. Amén. Hágase la luz, hágase la tierra, sepárense. Entonces, hoy tenemos que nosotros actuar en fe, como estás hablando. Pasamos crisis como la que estamos viviendo, las pasó David en el Salmo 40, ahí ya lo leíste, ¿verdad? El versículo 1, con paciencia, eso quiere decir con fe. Amén. Esperé que el Señor me ayudara. A veces queremos para allá las cosas, pero Dios prueba la fe, ¿verdad? ¿Me estará creyendo o no me estará creyendo? ¿Va a dar el tiempo necesario para que yo actúe o no? Porque Dios tiene su tiempo para todo. Pero dice David, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de desesperación del lado cenagoso. Entonces, ¿qué crisis estamos viviendo, ¿verdad? Tan terrible, mundial, que ha afectado. Ayer, el martes, andaba ahí por alrededor del templo, en calle 8, avenida 8, ¿verdad? 50 norte de la Castellana, y un montón de gente ha cerrado puertas, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo la economía va para abajo. Pero ahí, en esta crisis, es donde Dios se manifiesta en la iglesia. Somos gente de fe, somos gente de esperanza, somos gente de convicción. Por eso la palabra dice, tenemos que agradar a Dios creyéndole que Él va a ser galardonador, que nos va a sacar adelante, que la victoria es nuestra. Porque en el caso de un versículo que tenemos aquí, que Fran lo escribió, dice, en la crisis Dios se manifiesta. Y habla de un hombre que estaba ciego desde el nacimiento, o sea, desde que fue concebido por un propósito, ¿verdad? Porque no todo tiene no todo es por casualidad, no todo es el Big Bang que creó las cosas, no, Dios por la fe hizo todo. Así que dice Juan 9:3 que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea que Dios dice, este no pecó, yo permití que naciese así para hoy, a través de Cristo, mi Hijo, manifieste el poder de darle vista a alguien que no la tuvo. En ningún momento de su concepción la tuvo, en un momento de su nacimiento la tuvo, y ahora ya había sido adulto, ¿verdad? Había pasado mucho tiempo. ¿Cómo estaría aquellos ojos, ¿verdad? Secos, inservibles, no tenían nada de vida, pero hay poder en Cristo. Y Él mismo manifestó, como el autor y consumador de la fe, dio el milagro de restauración. Fue crisis para ese hombre, claro, ¿verdad? Todo el mundo podía ver, todo el mundo los colores, todo el mundo podía ver la naturaleza. Él no podía, simplemente aprendió a desarrollar otras facultades como el tacto, el oído, pero no podía ver. Pero en Cristo hay salida a toda crisis. De todo pozo donde usted esté, si está desempleado, si está enfermo, si está debilitado, si está desanimado, cualquier cosa, por la fe vamos a salir adelante, porque por la fe, dice, alcanzamos un buen testimonio de que somos creyentes y que Dios está con nosotros. Amén, así es, pastor, y qué importante eso que dices, porque muchas veces usted y yo nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que esto me afecte? ¿Por qué Dios permite la prueba en mi vida? Bueno, al igual que este ciego que él no tenía vela en el entierro, como decimos, ¿verdad? Y entonces los discípulos querían buscar una razón, ¿verdad? Pero Jesús le dice, no, un momentito, es que no fue que pecó él o que pecaron los padres, sino que yo quiero que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Y es lo que nos está pasando hoy ahorita. Si muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permite la prueba en mí? ¿Por qué permites que pase esta circunstancia? ¿Por qué permites que pase este dolor? Y bueno, muchas veces solo vemos una cara de la moneda,
pero la otra cara de la moneda es que el Señor quiere manifestar su poder en medio de nosotros. El Señor quiere formarnos, el Señor quiere empezar a tallarnos, ¿verdad? Como un carpintero que va ahí formando la madera, ¿verdad? Que va formando poquito a poco, que va quitando lo que no sirve, y el Señor quiere glorificarse. Amén, el Señor quiere glorificarse en medio de esa circunstancia que estás pasando, en medio de esa crisis que estamos atravesando. El Señor quiere glorificarse, en tu vida. Amén, es necesario muchas veces pasar esos procesos. Ayer lo hablábamos en el estudio de Moisés, ¿verdad? Ahí en los jóvenes, es necesario pasar los procesos, es necesario escuchar la voz de Dios. Muchas veces decimos, Señor, es que esto no es para mí, ¿por qué estoy atravesando esto? Y no, es que es necesario escuchar la voz de Dios. Amén, es necesario muchas veces atravesar eso que para nosotros puede ser imposible, atravesar ese valle que para nosotros puede ser lo más complicado, pero recordemos quién va delante de nosotros, recordemos quién es el que va con nosotros. Amén. Ese Dios que nos protege, que nos cuida, que prometió sacarnos del lodo cenagoso, del fango. Yo no sé si usted se ha ido en algún momento en un lodazal, ¿verdad, pastor? Que uno mete ahí, se van todas, ¿verdad? Uno cree que es un charquito y usted se mete el pie y cuesta sacarlo, ¿verdad? Porque hay una presión ahí. Entonces, así muchas veces nos encontramos en pecado, en rebeldía, en falta de comunicación con el Señor, en problemas. Pero el Señor llega y nos extiende la mano y nos saca. Amén. Y no solo nos saca, sino que nos pone sobre tierra firme. Amén, amén. Nos pone sobre tierra, vea, que usted puede pisar, que usted puede fundamentar, que usted puede avanzar. Y no solo eso, que me gustó ese versículo, porque dice que muchos verán que Él hizo lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Usted es un medio para que otros también pongan la confianza en el Señor. Amén. Y aparte de ese versículo que el pastor estaba tocando de este ciego, que Jesús nos da una gran enseñanza, yo quiero tocarle otro punto. Aparte del primer punto, que Dios se mueve en medio de la crisis, hay otro punto que también tenemos acá, que es Dios no le teme a la crisis. Amén. ¿Y cómo podemos ver esto? Yo no sé si usted se acuerda allá por Mateo 8:24, aquel pasaje que nos habla de que los discípulos iban en el mar, iban en la barca, y en eso se levantó una gran tempestad, ¿verdad? Y todo el mundo corriendo, no sabían qué hacer, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron, pastor? Despertaron a Jesús, que iba dormidito, sí, iba calientito ahí, bien dormidito, ¿verdad? Le llamaron hombres de poca fe. Es que el asunto, pastor, es que la fe tiene que estar en el corazón. Amén. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, ¿verdad? Como dice, de la abundancia de lo que está en el corazón va a hablar mi boca. Entonces el creyente, ¿verdad?, que tiene fe en el corazón, cuando viene la crisis, no le dice a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Esa pregunta, ¿por qué a mí? Sino que el creyente con fe en el corazón le dice, Dios, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? Amén. Entonces, ahí en el mundo se sabe que quién tiene fe y quién no tiene fe. Porque el que no tiene fe busca al que tiene fe para hacerle preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué Dios siendo amor permite esto? Ajá. ¿Por qué siendo Dios bueno permite que los niños mueran de hambre? ¿Por qué permite esta pandemia? Y entonces, ¿por qué? Porque no tienen fe. Nosotros no nos preguntamos por qué. Sabemos que hemos pecado y somos pecadores, y que Dios es justo y su justicia tiene que quedar complacida. Amén. Y entonces Dios, aún sobre buenos y malos, hace permitir estas cosas, ¿verdad? Nosotros nos vamos a afirmar más, nos vamos a fortalecer, porque la prueba produce paciencia. Amén. Y la paciencia fe. El que no conoce a Dios, se va a andar preguntando siempre, y entonces contrario a la palabra de Dios. Entonces es importante saber que la fe está en el corazón. Jesús sabía que él iba a tomar la barca y que se iba a levantar la tormenta. Amén. Por eso, con la fe que tenía, él dice, yo voy a descansar. Mas los discípulos no tenían fe. Amén. Estaban Amén. En el proceso de desarrollo. Entonces, ¿por qué permites esto? No es que nos vamos a morir. Qué bárbaro, ¿verdad? No tienes cuidado de nosotros. Y Jesús se levanta y dice, calma, tranquilidad, bonanza. Y se hizo bonanza conforme a la palabra de él. Y entonces les dice, hombres de poca fe. O sea, no había nada de fe. Entonces uno actúa ante la crisis de acuerdo a lo que está en el corazón.
Si hay fe, va a actuar con benevolencia, con fe, con actitud, con carácter, con paciencia, con espera, con perseverancia, con esperanza, y Dios va haciendo en ese momento. Pero cuando uno no tiene fe, se desespera y toma actitudes y toma decisiones tan incorrectas que lo pueden llevar a caminos torcidos, ¿verdad? A quiebras, a salir del ministerio, a hacer tantas cosas, ¿verdad? Porque hoy, pastor, estamos siendo probados. Nosotros que estamos al frente de congregaciones en todo el mundo, ¿verdad? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Cómo va a proveer Dios las entradas financieras, ¿verdad? Para sostener un templo que cada mes hay que alquilarlo, que cada mes el recibo del agua va a venir, no importa si se consumió o no, el de la luz, el cable o el internet, que hay que tener un buen internet para poder transmitir, y hay gastos, ¿verdad? ¿Quién cuida los activos de la iglesia mientras no estamos en el templo? Pero uno sabe que ahí pacientemente Dios está viendo la fe, y a través de la fe Él responde conforme a lo que está en nuestro corazón. Entonces es importante saber que la marea se levantó, el viento sopló muy fuerte, y está soplando todavía en todo el mundo, pero nosotros sabemos que aunque Jesús esté dormido, aunque esté en el cielo, Él es inmanente, está en el cielo pero está con nosotros, de alguna forma, y Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Si el ciego nació ciego y Dios le dio la vista, si en la barca Él calmó todo, hoy podemos decir también: Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, sigamos adelante, pronto viene la bonanza. Siempre dicen que después de la tempestad viene la calma. Claro, deja algunos escollos ahí, ¿verdad? Como los huracanes que pasan por aquí, pero definitivamente la fe es imprescindible. En todo momento, en las buenas y en las no buenas. La fe tiene que marcar la diferencia, y esa fe es Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y es confiar siempre en Él, a pesar de como yo siempre lo he dicho en las predicaciones: todo túnel tiene dos salidas, todo río tiene dos orillas, y por encima de toda nube negra hay un sol brillando. Así que esa es la fe que tenemos. Qué bonito pasa lo que dice Fabri aquí. Dice: si los pájaros no siembran ni recogen, y aún así tienen su sustento diario, ¿cuánto más nosotros, que Dios nos ama? Asimismo nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Amén. Qué bonito que podamos tener esa certeza, esa confianza en el Señor de que sí, somos llamados a trabajar por sustento diario, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Coqui dice algo muy importante aquí: muchas veces prestamos más atención al por qué en vez del para qué, y olvidamos que la palabra crisis significa oportunidad de cambio. Amén. Entonces, qué bonito que muchas veces, como les dije ahora, muchas veces solo vemos solo un lado de la historia, ¿verdad? Pero es que nos falta también conocer el otro lado de la historia, que al final es Jesús, es Cristo el que tiene la última palabra, ¿verdad? Sí, aquí en nuestra hermana Sol Díaz dice: los procesos son necesarios. Wow, ¿sí? ¿Quién quiere pasar por el horno? ¿Quién quiere pasar por el molino de Dios? Nadie. Así es. Todas las queremos maduras, pero la fe tiene que ser probada en cada uno de nosotros. Y nuestra hermana Gaudí dice: la misma fe que tenemos para decir que vamos a ir al cielo es la misma fe que necesitamos para decir que en Dios todo lo podemos. O sea, en el plano natural tenemos que tener fe de que va a haber un plano espiritual al que vamos a llegar solo por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, y Dios dijo que me voy a preparar morada, ¿verdad? Allá donde mi Padre hay muchas moradas ahí. Entonces quiere decir que esa es la fe que esperamos, ¿verdad? Pase lo que pase, el día que quiera llevarnos, siempre cuando alguien muere, vamos al funeral y le decimos a los familiares: bueno, consolación, ya está en mejor lugar la persona, ¿verdad? Ya nosotros en la mente entendemos que ya está en el cielo, en la tierra prometida que Dios le dio. Eso por fe, porque hay gente que le tiene miedo a morirse, y creyentes, ¿verdad? No sabe para dónde van. Nosotros sabemos, Pablo decía: yo quiero estar con el Señor, pero me queda una carga, es todavía predicar el Evangelio. Así que será el tiempo de Dios cuando me lleve, pero sí tenía la certeza, igual que Moisés cuando le dijeron: mire, queremos que seas el próximo faraón de Israel, de Egipto, queremos que seas esposo de la hija del faraón.
Él dijo, no, no, yo prefiero ser maltratado con los hijos de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tengo la mirada puesta en lo que Dios me mostró. Dios me mostró un reino celestial que no hay nada en la tierra que lo pueda comprar. Eso es fe. Eso es fe. Es decir, yo no negocio mi fe, yo no negocio mi libertad, yo no negocio el evangelio, yo no negocio los principios, ¿verdad? Yo no negocio por dinero nada. Yo sé que lo que viene es mucho mejor. Eso es actuar en fe y agradar a Dios. Porque por la fe, dice, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Ajá. O sea, Caín no creía en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Abel sí creía que estaba agradando a Dios. Y entonces alcanzó, dice, dio más un excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Amén. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. O sea que la sangre de Abel todavía sigue hablando, ¿verdad? Claro, más fuerte la de Jesús porque sigue perdonando pecados, pero tremenda, este tema de la fe, pastor, es fuerte, ¿verdad? Fuerte. Ahí Randall me hace un comentario, pero déjenmelo ahí, Randall, porque se me está adelantando un punto ahí, ya casi vamos a leer su comentario. Es una palabra, un versículo ahí que nos comparte. Y pastor, para cerrar este punto, tengo por aquí en mis notas que muchas veces ante la crisis nos amedrentamos, ¿verdad? Porque es una reacción natural que tiene el ser humano de cuando se siente amenazado por una situación sobre la cual no tenemos control, ¿verdad? Cuando muchas veces no tenemos el control en nuestras manos, empezamos a asustarnos, ¿verdad? Entonces Jesús aprovechó el momento de una crisis para tomar un tiempo para descansar, mientras los discípulos, quienes habían perdido el control de la situación, habían perdido el control de la barca en la que navegaban, se afligían pensando que morirían. Ahora, recuerda la palabra que nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora, ojo aquí, y quiero aclarar este punto, no se trata de acostarse a dormir ante la crisis, no, sino que Dios nos da la sabiduría para salir de la misma, y esto nos hará descansar. Amén. Como decía el pastor, Jesús estaba durmiendo porque él sabía, y él tenía toda la fe en su corazón, de que si él ordenaba que se hiciera bonanza, se iba a hacer, cosa que no tenían los discípulos en ese momento, estaban en proceso de formación. Ven, por eso Jesús estaba durmiendo, porque para él era algo simple, como le dije el título de este punto, Dios no le teme a la crisis. Puede venir cualquier tempestad y el Señor, confiado en su fe, y nosotros confiados en la fe del Señor, podemos sobrellevar cualquier tempestad, podemos sobrellevar cualquier cosa que nos aflige. Eso es saber estar en control. Amén. Es lo que dice, para cerrar este punto, Salmo 4:8. Dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, él está en control de la incredulidad, de la desesperanza, de los enemigos, ¿verdad? De las pestes que vengan, del coronavirus. Dice, no, yo voy a acostarme en paz porque tengo fe en que voy a tener confianza. Eso quiere decir Jehová. Eso quiere decir fe en quién, en Dios. Amén. ¿Verdad? Que él va a tener el control absoluto. Y ahí sale el Salmo 91 y tantas palabras que Dios nos trae al recuerdo de la mente, ¿verdad? Saca en nuestro espíritu palabra para saber que hay tanta palabra de confianza, ¿verdad? Y Amén, que toda la Biblia está llena de palabras de fe. Pastor, y vea lo que dice el Randall. Dice, toda meta tiene sacrificios, esfuerzos, corrección en el camino, etc. Todos corremos hacia una misma meta, la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso tiene sacrificios, definitivamente, y pruebas necesarias para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Totalmente de acuerdo, Randall, así es. Dito, este camino, ¿verdad? Nadie dijo que iba a ser fácil. Como dijo el pastor, todos los días es prueba nuestra fe muchas veces, pero bueno, fiel es Dios, que con la prueba también nos da la salida. Amén. La palabra dice que Él nos va a dar una carga más grande que la que podamos soportar, y Él consigo traerá la salida. Él traerá esa salida que podamos tener para salir de esa prueba. Es lo que Pablo decía a Timoteo, ¿eh? Que tiene que correr con paciencia la carrera que tiene por delante. Amén, así es. ¿Cuál es la prueba? Es correr legítimamente, ¿verdad? Porque uno puede en un ministerio tomar muchas bendiciones de otro lado que no son la provisión de Dios, ¿verdad? Dios puede pasarlo por uno por escasez,
Amén. ¿verdad? Ujú. Pero Él es el que va a proveer en el tiempo, pero uno echa mano de todas las cosas, ya no está siendo legítimo. Entonces hay que correr la carrera con paciencia, con la mirada puesta en Jesús, de una forma legítima, para poder alcanzar el galardón. Aquí Amén. son donde está diciendo Rarland, toda meta tiene sacrificios, esfuerzos y corrección en el camino. Quiere decir que yo no puedo, en el momento que Dios me esté procesando, yo no puedo echar mano del humano. Ajá. Ya, lo humano no puede quitar la necesidad que yo tengo. Es que Dios está trabajando. Amén. Dios, Amén. Dios está con el barro que soy yo en la mesa de la alfarería. Está haciendo algo mejor de mí, porque siempre va a salir algo mejor. Entonces es importante que hay que pasar la prueba. Amén, definitivamente, sí. Bueno, avanzamos al tercer punto. Este tema está buenísimo, pastor, está bueno. Gracias ahí a los que están aportando. Ahorita leemos ahí el comentario que nos hace Coqui, que nos hace Chelita. Bueno, pastor, el tercer punto que traemos es que definitivamente este dolor, este sufrimiento, si se puede decir así, es temporal. Ajá. Amén, eso es temporal. Sí. Yo quiero compartirles lo que dice Romanos 8 y 18, que ahí es donde decía que Randita por ahí se me adelantó. Y quiero leer esa versión que tiene Randall también, ese versículo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, amén, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Qué lindo, amén. Y vea lo que nos colocaba Randall. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Era el caso de la decisión que tomó Moisés. Amén, así es. Ajá. Y qué gloria ahí en Egipto, ¿verdad? Qué riquezas, ¿verdad? Qué lujos, qué placeres, pero esto es temporal. Amén, ¿verdad? así es. El mundo pasa, las cosas pasan, mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la visión que Dios le dio a Moisés era eterna. Amén. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Invisible. Entonces es tremendo que Dios, bueno, no le teme a la crisis, tampoco sabemos que no. Hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. O sea, que Dios no va a permitir más carga de la que podemos sobrellevar. Amén. Él es justo. Dice: bueno, este tiene capacidad para tal cosa, esto le voy a permitir, ¿verdad? Pero juntamente con la prueba le voy a dar la salida. Esa es la ventaja que tenemos en Dios, ¿verdad? Pero hay gente que no esperó, tiró la toalla, ¿verdad? Y dice: no, esto está demasiado duro, yo me salgo, yo tiro la toalla. Pero ya estaba a punto quizá de salir a la victoria, porque Dios chequea la integridad de nosotros, ¿verdad? Así es. Cada día, en cualquier cosa, estamos viendo un chequeo de integridad, porque Él quiere llevarte a otros niveles, ¿verdad? De autoridad, de unción, de revelación, de ministerio. Pero si uno no pasa la prueba, se quedó. Amén. Es que raro, yo no avanzo y otros avanzan. Es que no estamos siendo íntegros, no estamos corriendo la carrera de verdad con la paciencia, con la actitud y con la fe que tenemos que tener. Entonces, no todos llegan a la meta, ¿verdad? Uno es el que lleva el premio. Así que hay personas, dice, que ven los problemas como el final de sus vidas, pero el dolor no es para siempre. Amén. La enfermedad, la pobreza, las aflicciones en el matrimonio con los hijos no son para siempre. Si ponemos nuestra confianza en Dios, Él tarde o temprano se hará cargo de nuestros problemas. Amén. Y aquí, pastor, quiero leer un comentario que me parece muy atinado que nos envía Coqui, que dice la parábola de aquellos dos hombres que construyeron su casa, Ajá. uno sobre la roca y otro sobre la arena. Ahora dice, tiene un común denominador. Sobre las dos construcciones los golpeó la lluvia, los vientos, inundaciones. Pero la clave, y vea qué bonito lo que dice Coqui, Ajá. es el fundamento que escogemos, Ajá. ¿verdad? Construir nuestra fe, pues las pruebas siempre vendrán. Entonces, muy acertado, Coqui, gracias por el comentario. Ajá. De que sí, podemos atravesar tribulaciones, podemos atravesar aflicciones, pero depende de cómo estemos sobrellevando, depende del fundamento, como dices, Coqui, depende del fundamento sobre el cual estamos edificando, sobre el cual estamos fundamentados, valga la redundancia, depende sobre ese piso, ¿verdad? Sobre esa edificación en la cual estamos cimentando nuestra fe. Si la estamos cimentando en una arena, ¿verdad? Una arena movediza ahí que cuando llegue el viento, cuando lleguen las inundaciones, cuando llegue la tempestad, se va a disolver, o una roca, ¿verdad? Que no va a permitir que se mueva, que no va a permitir que se inunde.
Entonces, es muy importante eso que estás diciendo. Debemos escoger definitivamente el fundamento. Y muy importante, debemos saber, como dice el pastor, que esto no es para siempre, que esto es pasajero, que esto es temporal. Amén. Esto que estamos atravesando es definitivamente temporal. Y bueno, esto es una promesa de parte de Dios a nuestras vidas, que detrás, perdón, de una tormenta, como dice el pastor Al, siempre, gracias a Dios, hay un sol que brilla, que al terminar la aflicción, quizás vea, quizás, como decía el pastor ahora, tal vez son muchos meses de que usted sigue y sigue en aflicción, pero quizás ya esté ahí, como decimos, a la vuelta de la esquina ya, ya que el Señor va a terminar ese proceso, que el Señor va a terminar ese tiempo de prueba, quizás, y debemos seguir, debemos ser perseverantes, continuar, ¿verdad? A pesar de, y después, cuando terminamos la aflicción, siempre viene una bendición que le dará la gloria, amén, que le dará la gloria a nuestro Dios, porque no se compara la crisis a la bendición que ha de manifestarse. Sí, es que uno tiene que tener esperanza, pastor. Vea, los hebreos estaban en Babilonia, estaban cautivos, y ellos decían, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestro llanto se cambiará en risa, nuestro quebranto en alabanza, y entonces diremos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. O sea que ellos estaban ahí por causa de los enemigos, habían sido tomados presos, pero no habían perdido la fe, no habían perdido la esperanza. Y de un día, cuando el Señor nos liberte, entonces seremos como los que sueñan, ¿verdad? No dejemos de soñar, no importa la circunstancia que estemos viviendo en este momento, año 2020, junio. No dejemos de soñar. Cuando todo esto pase, entonces diremos, seremos como los que sueñan. Y eso es lo que dice Chelita, la prueba produce el cambio. Amén. Amén. Y con el cambio una mayor fe. La pastora Raquel dice, no hay atajos. Wow, ay, no hay atajos. Qué duro, qué duro. Es un proceso, es una formación. Así que es cierto, ¿verdad, Raquel? No hay quite, ¿verdad? No, a mí no me va a pasar, o yo no paso por... Bueno, uno decide porque uno tiene el derecho de decidir, la capacidad de decisión que Dios le dio a todo ser humano, ¿verdad? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la maldición y la bendición, tú escoges. O sea, el hombre tiene derecho a escoger, pero para alcanzar aquello a veces hay que pasar por alguna prueba, alguna circunstancia. Entonces, es lo que llama Raquel atajos, y lo que llama Chelita cambios. Los atajos no producen cambios, ¿verdad? Hay que pasar por el camino que Dios diseñó, y la prueba también va a producir en nosotros el cambio que Dios espera hacer en nuestra vida. Así que interesante, ¿verdad? Siga comentando ahí y siga compartiendo el mensaje de esta noche, para que mucha gente pueda enterarse de cómo salir adelante en estos tiempos de prueba. Si usted está sintiendo que se está ahogando en la barca, ¿verdad? Invite a Jesús. Él va a traer calma. Amén, ¿verdad? amén. Tal vez mucha gente no ha conocido a Jesús y está hundido, ¿verdad? Nosotros que participamos en la emisora Faro del Caribe, cuántos cientos de oraciones, ¿verdad? Y de peticiones que la gente hace, pero tal vez tienen fe para poner la petición, pero no tienen fe para pedir directamente, digamos, al Padre, porque no saben el medio, cómo hacerlo. Y gracias a Dios porque nosotros estamos en esas oraciones, pero qué bonito uno tener este contacto con el Señor día a día. Señor, aquí te pongo mis cargas, mis aflicciones, bendíceme en este día económicamente, con salud, con tu presencia, con sabiduría, con gracia, con misericordia. Y la oración es necesaria para nosotros, y es por parte de la fe también. Amén, así es. No es que Dios no me oye, ya no tiene fe, ¿verdad? Que Dios no me escucha, tampoco tiene fe, porque Dios promete escuchar todas las oraciones. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios Amén, no está amén. mintiendo, Dios está diciendo que si usted clama, Él va a responder. Amén, Un sí, amén. un no o un espera, pero va a responder, ¿verdad? Entonces es importante saber que Dios está con nosotros. Amén, pastor. Y bueno, hay unas, ya para ir aterrizando un poquito, muchas veces nos desesperamos, nos preocupamos, ¿verdad? Por la situación que tenemos. Pero, ¿sabe algo? Hay varias claves, pastor, que necesitamos
comprender, necesitamos poner en práctica, en práctica la paciencia, Amén. la humildad, y sobre todo ser personas dependientes de Dios. Amén. Amén. No podemos ir por el mundo, ¿verdad? Como decimos, solos, ¿verdad? Hablando en términos de ser independientes de Dios. No, debemos ser totalmente dependientes de Dios. Debemos estar tomados bajo la diestra del Señor. Amén. Debemos ser pacientes, como decía el pastor al principio de esta enseñanza. Muchas veces queremos todo para allá, queremos todo, le elevamos una oración al Señor: Señor, ayúdame con tal problema, y queremos que el Señor nos conteste ipso facto, como decimos, ¿verdad? Sí. Pero es que muchas veces el Señor lo puede hacer claramente, pero es que el Señor es el que conoce, ¿verdad? El Señor que conoce todo lo que estamos atravesando. Puede que si el Padre nos conteste de una vez, ¿verdad? Puede que no sea lo que mejor nos convenga, puede que no estemos pidiendo realmente como nos conviene, como dice la palabra también. Entonces debemos ser pacientes. Muchas veces queremos que el Señor solo nos diga que sí, ¿verdad? Señor, ocupo un carro, sí. Señor, ocupo una casa, sí. Y muchas veces nos duele, ¿verdad, pastor? Esa espera, el Señor queda en silencio. Muchas veces lo que recibimos por respuesta es un no o un silencio, y no quiere decir que esté mal. Amén. El Padre definitivamente nos ama, el Padre quiere lo mejor para usted y para mí, y así como si usted es papá o mamá, usted no le da todo a sus hijos, porque usted sabe que es lo mejor, que es lo bueno y que es lo malo para ellos. Si mi hijo Samuel me pide un cuchillo para jugar, ¿ustedes creen que voy a hacer yo? No se lo voy a dar, porque para él es un juguete, pero yo sé que es algo que él se puede lastimar. Es mortal. Así que el Señor conoce también. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor cosas que para mí quizás pueden estar bien, pero el Señor conoce más allá. Amén. El Señor conoce lo que hay más allá, que tal vez no es mi óptica, no es mi perspectiva. Entonces, lo importante es que lo que debemos saber es que el Padre Celestial es fiel a su palabra. Amén. Y que Él tiene un tiempo perfecto para nosotros. Él tiene un tiempo perfecto para orar en nuestra vida. Quizás muchos no lo entendamos, quizás muchos nos desesperemos en el camino y queramos todo para allá, como para ayer, que como decimos, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos y hermanas, aprender a ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová. Amén. Pacientemente Él inclinó su oído a mí, amén, escuchó mi clamor, y que dice, me sacó del foso. Debemos ser pacientes a su tiempo. A su tiempo. Amén. No en mis tiempos, no en los tiempos del pastor. No es que el pastor Dios lo escucha más y a mí no. No, el Señor no escucha a todos por igual, pero debemos aplicar, debemos aprender esto, debemos saber que el tiempo de Dios es perfecto, que es en su voluntad, en la de Dios, no en la de nosotros, porque nosotros fallamos, nosotros somos seres imperfectos, nosotros somos seres de carne y hueso, que fallamos, que nos dolemos, que nos resentimos, pero el Señor es un Dios todopoderoso. Amén. El Señor es un Dios fiel, que tiene dominio absoluto sobre todo. Acuérdese que Él no le teme a la crisis, Él no le teme a la tempestad, Él hace bonanza, y hoy Él puede hacer bonanza en tu corazón, hoy Él puede hacer bonanza en tu problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ser pacientes, ser humildes, esperar en Dios, buscarle, por supuesto, pastor, esos tiempos en que estamos en comunión con Él, en que nos alimentamos de la palabra, en que nos fortalecemos con fe, ¿verdad? Y con ese accionar es donde definitivamente necesitamos estar más en comunión con Él, buscar más de su presencia, ¿verdad? No es que todo viene por arte de magia, no es que mañana nos levantamos si Dios quiere y ya todo está resuelto. No, como decían aquí, es una carrera continua, ¿verdad? No nos, como decía Raquel, no nos podemos saltar esos procesos. Dice José García, gloria a Dios, bendiciones pastores amados. Richard Luna dice, amén, hay que recordar siempre que Él está en toda la tormenta y que Él nos sostiene y nos da la fortaleza para pasar. Así es, Richard, definitivamente. No debemos ser como esos discípulos que se levantaron, ¿verdad? Sabiendo que tenían a Jesús ahí. No debemos ser como esos discípulos que se levantaron todos asustados, sino confiar realmente en quién está con nosotros, quién es el que lleva el timón, la manivela, ¿verdad? De nuestra vida, quién es el piloto de nuestra vida. Hay un apóstol que le pone el punto a la I. Ajá. El apóstol Santiago. Ajá. Dice, pedid y no recibís, porque pedís mal. Ajá. Entonces, ¿qué es pedir mal?
es pedir para vanagloria, para deleites personales, ¿verdad? No conforme a la voluntad de Dios, porque Mateo 7:7 dice, pedid se os dará, buscad hallaréis, tocad Amén. y se abrirá. Si hay un Dios que está respondiendo, pero cuando yo quiero para vanagloriarme, Dios dice, no te voy a responder, ¿verdad? Entonces pide y no recibe, entonces uno dice, hey, Dios no me oye, Dios no me escucha, y no es cierto, ¿verdad? Simplemente que Dios sabe que no nos va a convenir aquello, no todo lo que yo pida Dios me lo va a dar. Amén. Nadie sabe eso, ¿verdad? Coqui dice, usa Hebreos 6:19, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Amén. Detrás del velo, en el lugar santísimo, ahí hay un Dios que habló con Moisés y le dio dirección de todo, ¿verdad? Para que siguieran adelante. Él iba a proveer agua, iba a proveer cobertura, iba a proveer protección, iba a proveer comida, iba a proveer la victoria para que todos entraran. Pero ahí muchos tenían la mira puesta todavía en Egipto. Así ¿verdad? es. No creyeron a la palabra. Solo un par de muchachos llamados José y Caleb, ellos sí creyeron. Dios dijo que nos daría la tierra que fluye leche y miel. Eso es fe. Cuando usted dice Dios dijo, ¿verdad? No era un falso profeta, no alguien que venía a adular ni engañar, no, fue Dios. Ellos oyeron a Dios a través de Moisés y Dios dijo, yo los introduciré a esta tierra buena que fluye leche y miel. Entonces, basémonos en la palabra que sale detrás del lugar santísimo, que sale del cielo a través de Cristo, y esta palabra de 66 libros que tenemos, esta biblioteca que podemos todos los días leerla. Es que pastor, Dios no me habla, ¿no? Lea la Biblia, es el medio más común que Dios te puede hablar a ti, a tu corazón. Y acuérdense que en el corazón tiene que estar la palabra y tiene que estar la fe y la esperanza, porque de ahí sale lo que nosotros somos. Amén. Bueno, y qué lindo, pastor, pero ya ya tenemos que despedirnos, ¿verdad? Ha estado buenísimo hoy la tertulia y la conversona, como decimos, pero bueno, gracias a Dios por ese tiempo. Amén. ¿Qué le parece si inclinamos ahí sus rostros, ustedes desde allá, desde sus casitas o desde el trabajo? ¿Por qué no? Bueno, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Amén. Gracias por estar conectados, definitivamente. Gracias Sí, por señor. compartir esta transmisión y sobre todo gracias por ser parte de la Fractal, de todo esto, ¿verdad? Que estamos haciendo con mucho amor. Señor y bendito Padre Celestial, Sí, te damos Señor. gracias